Hola mis amados, otra vez estamos juntos para compartir un videíto más. Y en esta oportunidad me parece tan interesante y tan actual lo que quiero compartir, y es sobre la iglesia que deleita a Cristo. Vos, si conoces a Jesús, si sos nacido de nuevo, como yo, somos iglesia, ¿sí? Ahora, ¿somos la iglesia que deleita a Cristo? Y vos dirás, ¿cuál es la iglesia que deleita a Cristo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo hay que llevar nuestra vida a cabo? Bueno, hay tantos puntos para tocar, pero bueno, como vos sabés, esto es una perlita, es algo condensado de lo que nosotros compartimos en nuestras reuniones, y yo quiero compartirte algo, un poquito nada más, pero que va a servir, lógicamente, para que tus ojos se abran y veas cuál o cómo es la iglesia que deleita a Cristo. Para eso te voy a llevar a la palabra de Dios, que vayas y leas allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, en los versículos 7 al 13. Bueno, no voy a leer el pasaje porque es muy largo, son muchos versículos y verdaderamente lo quiero hacer más condensado. Pero te digo, la iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, son, o podríamos decir, es la iglesia, porque yo creo que se unen la iglesia perseguida y la iglesia del amor, la iglesia de la santidad, la iglesia de la verdad, que es la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor no le reprocha nada. Yo decía el otro día con mi grupo, ¿ustedes saben lo que significa o lo que puede significar para una persona que Dios no le reproche nada? Hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque siempre los seres humanos tenemos cosas que Dios puede reprocharnos, porque erramos, cargamos con esta naturaleza caída que nos hace tropezar, y bueno, y tantas cosas. Y a veces por motus propio o porque no queremos cumplir con las cosas de Dios y realmente estamos fallándole a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Vos y yo somos iglesia, la iglesia que Él quiere tener, la iglesia que Él viene a buscar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos deleitando al Rey de Reyes por nuestra forma de ser, por nuestro comportamiento? Fíjate, la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, era una iglesia que tenía sobre todo amor fraternal. Tenía poca fuerza, es decir, abarcaba poco. Hoy uno ve las congregaciones llamadas iglesias, porque las iglesias no son templos hechos de material, sino que somos nosotros, los seres humanos nacidos de nuevo, en los cuales el Señor, nuestro Dios, nuestro Yahweh, ha venido a ser morada con el Espíritu Santo y con su Hijo amado en nosotros. Entonces, nosotros somos la iglesia. Pero lo que vemos es como que no condice a veces con esto. Si vos te pones a leer capítulo 3, versículos 7 al 13 de Apocalipsis, vas a ver que ahí están las características de una iglesia que deleita a Cristo. Bien, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia? Se presenta como el santo y el verdadero. Claro, porque no hay una sombra en él de hipocresía, de algo que no sea la verdad, algo que no sea genuino. Y él se presenta a esta iglesia de esa manera porque esta iglesia era genuina, era verdadera, no había una sombra de variación
en ellos. Y vos a lo mejor te preguntás, ¿y cómo hacemos para que no haya una sombra de variación en nosotros? Bueno, esta iglesia no comprometía su mensaje, esto lo digo siempre yo, y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, mi amado, hasta el cansancio, porque no debemos comprometer nuestro mensaje por conveniencia, como a veces se hace en muchos lugares, sitios y personas. Entonces nosotros no debemos comprometer el mensaje de la Biblia, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje que se nos ha enviado a proclamar. Entonces, esta era una de las características muy importantes que tenía esta iglesia. No comprometía el mensaje, guardaba la palabra de la paciencia de Dios. Esto quiere decir la perseverancia. A veces y yo creo que en muchos lugares, en muchos siervos, en muchas congregaciones, incurren en este error a causa de que, claro, si predican realmente lo que la Biblia dice que tenemos que predicar, no te sigue mucha gente. Y yo creo que hay muchos siervos en este tiempo, aún algunos que yo conozco, que se han cansado de esto, se han cansado de ser ese grupo chico, se han cansado de ser esas personas que no adquieren realmente prestigio eclesiástico porque no lo sigue mucha gente, porque en el día de hoy que vivimos, para tener un prestigio eclesiástico tenés que ser una persona que te sigan las multitudes, además de otros beneficios que te da que te sigan las multitudes, ¿no es cierto? Fama, prestigio, posición, dinero, o sea, tantas cosas. Podríamos hacer una lista. Pero la verdadera iglesia, la que deleita a Cristo, no le interesa eso. Precisamente le interesa deleitar a Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir más? Tenía amor fraternal. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es una cosa que a veces no lo vemos mucho, ¿no es cierto? Es el amor a nuestros hermanos, pero es el verdadero amor. Ese amor de Primera de Corintios, capítulo 13, que dice que todo tengo que soportar, que todo tengo que esperar, que tengo que ser una persona que sufre a veces las consecuencias de amar. Porque vos estarás de acuerdo conmigo que el que ama de verdad sufre, porque el amor siempre va paralelo con el dolor. Es muy difícil que una persona que conozca el verdadero amor, que ame de verdad y aún hablando así el amor entre personas y no conozca el dolor. Así que, mis amados, es una iglesia que no compromete su mensaje, es una iglesia que guarda la paciencia, la perseverancia, esperando solamente en Dios, aunque sea criticada, aunque sea perseguida, aunque digan, pero estos, mirá, no llegan, no avanzan, no tienen éxito. ¿Pero por qué no tienen éxito? Porque predican un mensaje que a la multitud no le agrada. A la multitud le agrada que vos le digas que todo está bien, que vos le digas que son personas excelentes, maravillosas, que Dios los ama de cualquier manera. Aún hoy día las parejas igualitarias creen o quieren que se les predique que Dios ahora acepta esa situación, cosa que sabemos que en la Biblia dice que no. Entonces, a veces uno es como que generalizando, yo no lo hago, se calla ese tipo de mensajes, ese tipo de demandas, compromete un poquito el mensaje. Y es triste comprometer el mensaje poderoso, verdadero de Dios. Entonces, a esta iglesia que tiene esta condición, esta iglesia fiel, esta iglesia perseverante, esta iglesia sufrida, esta iglesia que tiene amor, que no va detrás del prestigio y la fama de los hombres, no va detrás del dinero ni de las multitudes, sino que sigue, ama y persevera en la doctrina de Cristo. A esta iglesia, el Señor le dice, yo soy el santo y el verdadero. Yo soy el que tengo la llave de David, le dice.
haciendo referencia al pasaje de Isaías 22. Isaías, a ver, te digo bien la cita porque si te digo mal, sí, Isaías 22, del versículo 15 en adelante, el texto 22, que dice que él se le iba a dar la llave de David a una persona que era la figura en ese momento. El Señor toma para sí esta palabra profética. Ahí trata en Isaías, en el tiempo de Ezequías, creo que era, que había un mayordomo, una persona muy importante que guardaba el palacio, era el encargado de abrir y de cerrar. Vos sabés que el que abre y cierra un lugar está encargado de ver quién entra o quién sale a ese sitio. Bueno, este tal Sebna hizo una estafa, se le descubrió una estafa, entonces Dios le dijo que iba a ser echado al cautiverio, o sea, fue a Babilonia, bueno, es toda otra historia, y que iba a poner en su lugar una persona leal, decente, una persona fiel, y esta persona se llamaba Eliaquim, y a él dijo Dios, le voy a dar la llave de David, para que abra y ninguno cierre, y cierre y ninguno abra. Esto el Señor Jesús lo tomó para sí, esta figura, por eso le dice a la iglesia que deleita a Cristo de esta manera: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios abre una puerta, mi amado, nadie te la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie te la puede abrir. Eso tenelo por seguro. Cuando Dios manifiesta su voluntad, no hay ser humano que pueda contradecir lo que dice Dios. Cuando Dios determina que una cosa tiene que ser de una manera, va a ser sí o sí. Bueno, teniendo esto en claro, seguimos con las cosas que dice Jesús, que le dice a esta iglesia que a él lo deleita. Le dice: pongo ante ti o tengo una puerta abierta, porque te he de guardar de la hora de sufrimiento que va a venir sobre este mundo. Entonces, este es una clara profecía acerca del rapto de la iglesia, la más clara de la Biblia, yo creo. Pero también abarca que el Señor abre puertas de oportunidades, y eso lo tenemos que tener bien en cuenta, porque a veces los seres humanos, los cristianos, que no dejamos de ser seres humanos, por supuesto, pateamos puertas, tratamos de abrir puertas que a nosotros se nos ocurre, tal o cual cosa que queremos hacer para Dios, porque queremos llegar acá, llegar allá. Y a veces no está mal, pero otras veces tenemos que tener cuidado, porque cuando Dios abre la puerta, somos efectivos y efectistas, o sea, podemos lograr resultados en él. Pero cuando la abrimos nosotros o nos la abre un ser humano, otro igual a nosotros, a veces no tiene tanto éxito lo que hacemos y, bueno, no sabemos tampoco si va a tener galardón en el cielo. Entonces, el Señor, vos fíjate que le dice, le habla de la verdad, de que Él es el santo es el apartado de todo lo demás, es el único. Y así tenemos que ser nosotros, gente apartada, no solo de contaminación, sino apartada de todo el sistema mundano, de todo el sistema secular. En este tiempo que es tan se ha secularizado todo, y aún a veces hasta las cosas en la iglesia, es muy difícil, a veces no dejarse vencer por todas estas cosas, y otras veces las personas es como que se agotan de tanto sufrimiento, de persecución, de que no alcanzamos metas ni objetivos, que no lo logramos, entonces es como que medio que nos cansamos y queremos colgar los guantes en un sentido, ¿verdad? Por eso el Señor le dice a esta iglesia que lo deleita a Él, que le agrada sobre todas las cosas a Él por su manera de vida, por su genuinidad, por su idoneidad para seguirle,
le da una recomendación que te la está diciendo a vos y me la está diciendo a mí también, y es: retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tenemos que llegar al final, mis hermanos. No es solamente comenzar la carrera, sino terminarla, concluirla, llegar, ser galardonados por aquel que nos va a bajar la bandera, sea por el arrebatamiento o por la muerte, si es que nos llega a tocar antes que el Señor regrese. Bien, entonces le dice: retén lo que tienes. Y hoy te lo dice a vos y me lo dice a mí. Retengamos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que hemos recibido. La buena y sana doctrina, una instrucción de santidad, de vivir la Biblia tal cual está escrita, tal cual lo dice, porque hoy día se ha mezclado tanto que hay un espíritu de complacencia, un conformismo que hasta pasa a ser nocivo para la iglesia, porque cuando uno dice, bueno, está bien, porque a la gente no le podemos pedir tanto, no le podemos exigir, no le podemos decir, porque se van de la iglesia. Pero es que nunca han estado en la verdadera iglesia, están adentro de las congregaciones, están entre las multitudes, pero si no cumplen lo que dice Dios, los mandamientos, las enseñanzas, la doctrina, que quiere decir instrucción, no están y no han estado nunca dentro de la iglesia. Porque una persona que viene a Cristo y se convierte y nace de nuevo, va a dar fruto de convertido. Se va a notar, se va a mostrar, no se va a mezclar con las cosas que no agradan a Dios, no se va a mezclar. Hace poquito me contaban una persona que en una familia, parte de la familia fue y bautizó a sus niños en la iglesia católica romana, una iglesia que sabemos que sigue la idolatría, que se postran ante María, ante todos los santos, y bueno, una iglesia idólatra, apóstata, que pretende ser la iglesia de Cristo. Entonces, que hubo una persona de esa familia, me contó la señora de ese lugar, que no aceptó porque no piensa que eso está bien y no asistió al bautismo de sus sobrinitos. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Qué mal testimonio, ¿cómo va a ser así? Sí, eso lo puede decir una persona que no tiene luz. Pero yo digo, bien hecho, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué tengo que participar de algo que se está haciendo que no es la voluntad de Dios? Además, yo no puedo bautizar a un chiquitito que no sabe y no decide lo que él quiere. La persona tiene libre albedrío, tiene que decidir, por lo tanto se tiene que bautizar cuando tenga una edad de decidir si quiere o no quiere tal cosa. Bien, punto y aparte con ese tema, pero yo quería decir que a veces queremos ser iglesia, pretendemos ser iglesia, pero esto lo compartimos, lo otro lo dejamos, entonces dejamos de ser genuinos. Y claro, no va a poder decirnos el Señor que somos la iglesia a la cual no le da ningún reproche. No nos va a prometer. Si nosotros nos mezclamos, negociamos el mensaje y bueno, esto está bien, lo otro no está tan bien, pero bueno. No es así, mis amados. Debemos ser, aunque tengamos poca fuerza, aunque seamos pocos en cantidad, pero que seamos genuinos, puros, lo que Dios ama, lo que Dios quiere, lo que Dios viene a buscar. Y Él nos va a abrir tremendas puertas de oportunidades y nos va a abrir la puerta más grande y más maravillosa, que es la del arrebatamiento, para quitarnos de este mundo que va a estar ya más o peor de lo que está ahora. Bien, entonces, no nos olvidemos de las cosas que esta iglesia tenía y que el Señor se agradaba tanto de ella. Para terminar, repito estos ítems. La iglesia tenía y tiene que tener, vos y donde vos te congregues y tu grupo, tiene que tener amor fraternal, tiene que ser paciente y tiene que ser fiel y no comprometer el mensaje de Dios de ninguna manera.
no alivianar el mensaje, porque a veces se aliviana, pues sí, bueno, no voy a ser tan duro, tan fuerte, tan exigente. No lo tiene que alivianar por conveniencia propia ni ajena. Bueno, y cuántas otras cosas, ¿no es cierto? Pero Dios nos da esa maravillosa promesa y dice algo que para terminar te lo quiero decir, que a esta iglesia, que a él lo deleita, lo va a poner en el templo de Dios y le va a dar 3 nombres nuevos. Le va a dar 3 nombres, qué maravilloso. El primer nombre que le va a dar es el nombre de mi Dios, dice Cristo. Entonces, el nombre es algo que caracteriza la personalidad del hombre o de la mujer, ¿no? Muestra nuestro carácter, nuestro nombre. Entonces Él nos va a poner el nombre de Dios. Y eso va a decir que somos personas santas. Luego dice, le va a poner el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y si ustedes leen los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, ahí está detallado las características de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una novia para su esposo. Bueno, si miramos ahí vamos a encontrar características maravillosas, pero yo ahora no lo voy a compartir porque si no va a ser muy largo el videito y la perlita va a dejar de ser perlita. En el sentido de que yo siempre digo, hago el resumen para que no los canse tanto, tanta explicación, pero bueno, sacar las partes más importantes o que a mí me parece que son más importantes. Entonces, 3 nombres, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo, dice Jesús, mi nombre nuevo. Claro, alguno dice, ¿cuál es el nombre de Yahshua Hamashiach? No es Yahshua Hamashiach el nombre. Dice Apocalipsis 19:1 que cuando el Señor aparezca, va a aparecer con su nombre escrito en él. Ese nombre que nadie sabe todavía porque es el nombre nuevo de Yahshua Hamashiach, ese nombre va a ser el que nos va a poner a nosotros. Es como cuando alguien se casa, tu esposo te pone su nombre, su apellido. Yahshua Hamashiach también te va a poner su nombre nuevo, a vos que sos la iglesia que lo deleita a él. Por lo tanto, amados, no perdamos lo que tenemos. Retén lo que tienes es la premisa. Retén lo que tienes. Que nadie tome tu lugar, que nadie tome tu corona, que nadie te la arrebate. Sigue siendo como hasta ahora. Aunque mucha gente diga que sos una persona que no tiene éxito, que sos una persona que no ha logrado reunir multitudes, lo importante no son las multitudes. Lo importante es que agrades al Señor de la gloria, que es el que te viene a buscar. Gracias por escuchar el videíto. Yo espero que el Espíritu Santo, en los ítems que hemos tocado, en los puntos de los que te he hablado, pueda también dar luz a tu vida. Y si hay algunas cosas que a vos te parece que no están deleitando al Señor de la gloria, las puedas cambiar. Gracias por escuchar una vez más. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en el próximo video.